Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de FET. En este caso vamos a resolver un problema de electrotecnia relacionado con circuitos de corriente alterna utilizando el mecanismo de superposición para su resolución. Nos dice que aplicando el teorema de superposición hallamos el valor fasorial de la intensidad y del circuito mostrado. No nos interesa el resto de valores, pero nos va a servir para poder calcular aplicando este método. El método de superposición es tremendamente práctico y útil porque lo que nos permite es descomponer circuitos más o menos complejos en una superposición de estados diferenciados, donde cuando yo junte todos esos efectos en un único caso, lo que vamos a hacer es tener la resolución de todo el circuito. Sin embargo, la forma en la que resolvemos cada uno de esos circuitos aislados va a ser mucho más sencilla que la complejidad que representaría resolver el circuito completo primitivo. Bueno, pues en este caso tenemos un par de resistencias con un par de bobinas, dos fuentes de tensión alterna, una de 5 con desfase 90, otra de 50 con desfase 0, ambas con su símbolo de polaridad marcado. Comentar una cosa que algunas veces nos habéis preguntado a través del canal. Aunque la corriente alterna, es decir, cambia su polaridad tantas veces por segundo como indica la frecuencia, nosotros para estudiar el circuito tenemos que estudiarlo en algún momento. Es como si yo le hiciera una fotografía al circuito y en ese momento, en ese instante justo, las polaridades se quedarían, para el caso de la fuente de la izquierda, hacia arriba la positiva y hacia abajo la positiva en el caso de la derecha. Podéis preguntaros, bueno, ¿y qué ocurre en el instante justo siguiente cuando cambia la polaridad? Pues que cambia todo. Y al cambiar todo, realmente el circuito es exactamente igual. Con lo cual me da igual estudiarlo en una posición tal que positiva y positiva aquí abajo, que justamente la simétrica, que sería la que ocurriría en el siguiente ciclo de alternancia de polaridad en nuestra corriente alterna. Bueno, si nosotros vamos a plantear esto, lo que vamos a hacer es obtener dos intensidades, una para mi estado 1 y otra para mi estado 2. La suma de las dos, con los signos correspondientes, nos va a dar la intensidad solicitada. Bueno, pues en el estado 1, como estamos hablando de una superposición sobre fuente de tensión, lo que vamos a hacer es puentear la fuente de tensión 2 y quedarnos solamente con la 1, con lo cual esta de aquí desaparecería. Ojo que estamos hablando de puentear, no de cortar el cable, porque si cortáramos el cable que está hablando de la tensión 2, tampoco tendríamos la bobina, y sin embargo sí la tenemos. En el segundo estado, ¿qué es lo que vamos a tener? Tenemos la tensión 2, pero no tenemos la 1, porque la hemos puenteado, como si yo utilizara un cable sin resistencia que pasara de un extremo a otro de nuestra fuente de tensión. Por lo tanto, la intensidad, cuando opta por qué camino seguir, al tener un cable teórico por el que no circula por el que no tiene ninguna resistencia, toda la intensidad, sin excepción, ni un solo electrón circula por la de la fuente, sino que toda se va por el cable sin resistencia. Bien, ya tendríamos nuestros dos circuitos planteados. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a calcular cuánto vale I1 en cada uno de ellos y se acabó. Y luego lo sumamos fasorialmente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues vamos a transformar la fuente de tensión en fuente de intensidad. ¿Para qué? Para poder aplicar el teorema de Norton. Bueno, pues vamos a recordar cómo se hace esto. Si yo tengo una fuente de 5 ángulo 90 y una resistencia de 5 y la quiero transformar en una fuente de intensidad, lo que vamos a hacer es sustituirla por una fuente de intensidad cuya salida sea coherente con el signo positivo de nuestra fuente de tensión y poner esta resistencia que tiene que estar en serie con la de tensión en paralelo con la de intensidad. El procedimiento es inversible, con lo cual yo puedo pasar de esta situación al caso anterior. Pero bueno, es para verlo de otra forma. ¿Lo podríamos hacer utilizando la fuente de tensión? Sí, sería tan sencillo como hacerlo haciendo mallas o simplemente haciendo el paralelo y agrupando equivalentemente todas las impedancias en una impedancia común, aplicando la ley de Ohm y luego calculando cuál es el voltaje que pasa, la intensidad que recorre la rama de 3 más 4J. No sería nada más. Es porque veáis un método distinto del que ya hemos empleado en otros tutoriales. Bien, pues este I sub X, ¿qué valor tendría? Pues tendría el de la fuente de tensión de la que proviene, 5 ángulo de 90, dividido por la resistencia que estoy utilizando, que son 5 ohmios. Con lo cual nos quedaría 1 ángulo de 90. Luego, mi fuente de intensidad sería 1 ángulo de 90 hacia arriba. Si yo ahora aplico la ley de Kirchhoff, pues la ley de Kirchhoff lo que viene a decir es que la suma de las intensidades entrantes en un nudo tiene que ser igual a la suma de las intensidades salientes en el nudo. Esto se utiliza en electricidad y también se utiliza, por ejemplo, en hidráulica. Es concebible que 3 tuberías que confluyen a un enganche que salen luego 20 tuberías, pues la suma de la intensidad de los caudales que entran sea igual a la suma de los caudales que salen. Bueno, pues extrapolando a la parte electrotécnica tendríamos este caso. Como no tenemos resistencia entre medias,
Estos dos nudos son el mismo nudo. Lo podríamos poner como si estuviera suspendido de un único punto, o lo representamos de esta forma, que es un poco más, a efectos gráficos, pues un poco más coherente, más estético. Tendríamos que la intensidad 1, estamos hablando de que tendríamos 3 ramas, vamos a llamarlo como si esto fuera la rama A, la rama B y la rama C. Bueno, pues sería la I1, la intensidad del primer estado de la rama 1, del estado de la rama 2, del estado de la rama 3. Nos interesa solamente la I1B, las demás no nos interesan, nos pueden interesar para otras cosas, pero es que no me la piden, con lo cual no lo vamos a calcular. Bien, pues ¿cuánto valdría entonces? Yo sé que la intensidad que entra al nudo sería la de 1,90 grados. Esa 1,90 grados es la suma de todas las entrantes, no hay ninguna más entrante. ¿Cuáles son las salientes? La I1A, I1B, I1C, y estas las sumamos. Si yo quiero calcular cuánto vale la I1A, lo puedo calcular aplicando la ley de Ohm, y la I1A valdría VAB dividido por la Z1. O lo hago utilizando la resistencia, o sea, la impedancia 1, o lo hago multiplicando por la admitancia 1. Recordad que la admitancia es la inversa de la impedancia. Con lo cual sería V por I1. ¿Cuánto valdría I latina 1B? Pues valdría VAB por Y2. ¿Cuánto valdría la de la I1C? Pues valdría VAB por la I3. Si yo saco fotos común la VAB, que es constante, ¿por qué es constante la VAB? Pues porque todas estas ramas están en paralelo y la tensión tiene que ser la misma en los elementos que están en paralelo. Con lo cual me quedaría la VAB por la suma de estas tres, que sería la admitancia equivalente. Bien, pues yo ahora puedo calcular cuánto vale la admitancia equivalente sumando las tres directamente. Me quedaría 1 partido 3 más 4J, 1 partido por 5, 1 partido 5J. Ya sabéis que en el caso de las bobinas, la J representa un desfase positivo de 90 grados. Podemos pasarlo todo, por ejemplo, a modo argumento fasorial, luego lo dividimos, luego lo pasamos a sistema binómico, lo podemos sumar, en fin, el procedimiento ya para obtener esto como mejor veáis. Y nos quedaría 0,48 ángulo de desfase de menos 48,38, que es lo que desfasaría la intensidad con respecto a la tensión posteriormente. Pero, si os fijáis que estamos hablando de admitancias, no estamos hablando de impedancia, con lo cual lo que estamos obteniendo aquí no serían ohmios, sino la unidad inversa, lo que se llama el mho, MHO. Y el símbolo pues es justamente el inverso. En vez del signo de la omega, pues sería el signo de la omega invertida. Si nosotros ya tenemos cuánto vale la I equivalente, pues como sabemos que la intensidad la podemos calcular como V por la I equivalente, podemos despejar cuánto vale la V y nos quedaría 1 partido 90 por ese valor que hemos obtenido, que es igual a 2,08 dividido 138,38 voltios. Bien, una vez que ya tenemos cuánto vale ese valor, ya podemos calcular cuánto vale nuestra I sub 1B. ¿Por qué? Pues porque nuestra I sub 1B será esta V AB que hemos calculado ya, que vale 2,08, dividido por la impedancia que recorre la línea, que sería 3 más 4J. Si esto lo hacemos, lo transformamos en forma módulo argumental, lo dividimos, nos quedaría 0,42, ángulo de 85,25 amperios, y esto si lo expresamos en la otra forma, en forma binómica, pues nos quedaría 0,03 más 0,42 J amperios. Ya tenemos el valor de lo que me interesa en el estado 1. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero en vez de para el estado 1, para el estado 2, con la fuente de tensión 2. Y es esto lo que tenemos. Ahora vamos a hacer la misma transformación y ahora en vez de trabajar con la I sub X, vamos a trabajar con la I sub Y. Esta es la fuente de intensidad equivalente a esta fuente de tensión, donde tenemos ahora 50 ángulo 0 dividido por la impedancia que está en serie con la fuente de tensión, que es la de 5J, pues sería 5 ángulo de 90. Y esto nos quedaría 10 ángulo de menos 90, que es el valor de nuestra fuente de intensidad equivalente, y por lo tanto, como el positivo lo tenemos abajo, la flecha marcaría hacia abajo. Bien, pues haciendo lo mismo, ¿cuál es la que entra en el nudo D ahora? Pues ahora la que entra en el nudo D sería esta de aquí, que sería la de 10 ángulos de menos 90. ¿Y a qué es igual esto? Bueno, pues a la suma de la intensidad que pase por cada una de las ramas, que sería la del estado 2 de la rama A, el estado 2 de la rama B, más la del estado 2 de la rama C. Si la hacemos como hemos dicho anteriormente, nos quedaría VAB por la I equivalente, pero la I equivalente, si os fijáis, es exactamente igual que la anterior, porque los elementos que forman la rama son los mismos, con lo cual la I equivalente es la misma y no cambia. Por lo tanto, como ya tendríamos cuánto vale nuestro valor de VAB, nos quedaría 10 ángulos de menos 90 al despejar la I, 0,48 entre 48
menos 48,38, valor que ya calculamos inicialmente, y nos quedaría 20,83, ángulo de menos 41,62 voltios. Si yo ahora quisiera calcular cuánto vale I sub 2B, me iría a esta rama y aplicaría directamente la ley de Ohm, donde V lo conozco, que sería 20,83, ángulo menos 41,62, dividido por la impedancia que está alojada en esa rama, que sería 3 más 4J. Haciendo las conversiones para trabajar en números complejos, me quedaría 4,17, ángulo de menos 94,75, y eso traspasado a la forma en forma de sumando, 0,35 menos 4,16 J amperios. Ya tenemos la I sub 2B y teníamos del caso anterior la I sub 1B. ¿Qué nos queda? Nos queda sumarla adecuadamente. ¿Por qué digo adecuadamente? Porque la I total tiene que llevar una I sub 1B que va hacia abajo con una I sub 2B que va hacia arriba. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es una equiparación. Si yo digo que la I, lo positivo, es lo que va hacia abajo, pues la I sub 1 es positiva y la I sub 2 es negativa. Si digo lo contrario, pues en principio cambiaríamos los signos. Como me dicen que la intensidad que quiero comparar es la que va hacia abajo, pues yo le voy a decir que hacia abajo es positivo. Con lo cual me quedaría que I es igual a I sub 1B menos I sub 2B fasorial. Como tengo los valores fasoriales con respecto al módulo argumental, lo cambio de forma binómica, puedo sumar las partes reales entre sí, las partes imaginarias entre sí, y luego volver a formar el valor en forma módulo argumental para que nos quede finalmente 4,6, ángulo de 85,25 amperios, que es el valor de la intensidad que estábamos buscando. Bien, pues hasta aquí este problema, que espero que haya sido de tu interés y te ayude a entender el teorema de superposición afectado al circuito de corriente alterna. Y simplemente me queda recordarte que en la página principal, fdet.es, puedes encontrar este y otros muchos problemas resueltos, organizados por categorías que te ayudarán para estudiar. Y también, pues, solicitarte que si el vídeo te ha parecido interesante, pues que le des al me gusta y te suscribas al canal. Muchas gracias por tu atención y te espero en el próximo tutorial.